la economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Y gracias además por la chuleta, ¿no? ¿Cómo está todo, hermano? Bien, buenos días. El profesor Aarón Olmos, economista, profesor del IESA, también de posgrado, está con nosotros el día de hoy, como cada miércoles, cosa que le agradecemos muchísimo. Y de hecho, bueno, Aarón, más de 20% ya ha perdido la moneda prácticamente en los últimos días, pudiese decir yo. La brecha cambiaria cada vez es mayor, el dólar ya superó los 90, está en 91, déjame decirlo específicamente, el portal del Banco Central de Venezuela nos dice que está en $91.21 y el euro ya se cotiza en 103.45. El gobierno venezolano, aparentemente, la única herramienta que tiene es la intervención cambiaria, cosa que ha estado mermada en las últimas, al menos, intervenciones que han sido menores a lo regular. Cuéntame qué está pasando. Es así, Guillermo. Bueno, buenos días, ¿no? Buenos días y bienvenido. Gracias. Bueno, fíjate que cuando vemos la variación de precios del tipo de cambio oficial 2 de enero al día de hoy, 7 de mayo, pasamos de 52 bolívares a 91. Eso quiere decir que se ha aumentado el precio, el tipo de cambio oficial, en 75%. Wow. En lo que va de año, ¿no? La brecha se encuentra hoy en 24%, 24.79, casi 25%. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando uno ve la secuencia de intervenciones, de hecho hubo intervención el lunes, hubo intervención hoy también, eso es algo bien particular, generalmente el Banco Central interviene los días lunes, pero pareciera que la intervención fue en 2 partes, ¿no? Lunes y viernes, porque tienen el mismo número. Entonces, bueno, vemos que de alguna manera los montos han ido cayendo a la fecha, de lo que se conoce, pues, en la cifra, hasta el último de abril, ya se habían colocado 989 millones de dólares. Pero efectivamente, pues, vemos una merma, como tú lo dices. En enero fueron 277 millones, en febrero 230, en marzo fue el mes que menos se colocó dinero a nivel de intervención, 172, y en abril 300, ¿no? No son los mismos montos del año pasado, que de repente en una intervención se colocaban 200 millones, 250, la cantidad han mermado, y eso tiene el efecto que estamos viendo sobre el aumento de precio de tipo de cambio y la disminución en el poder de compra del bolívar, ¿no? Claro. Ahora, Aaron, no sé si tienes este número, posiblemente sí, porque tú eres una persona muy acuciosa, o por lo menos puedes tener alguna referencia. ¿Cuántos dólares diarios necesita la economía venezolana para funcionar? Este tipo de economía. Para ver, mira. A ver. Lo que pasa es que tendríamos que estar viendo qué necesitamos en divisas, es decir, necesitamos para poder pagar, ¿cómo se llama?, compromisos internos, poder pagar en el exterior, lo necesitamos quizás para poder financiar una nómina pública de trabajadores. Si de alguna manera dolarizamos toda la economía, por ejemplo, y vemos los niveles de ingresos que se llegan a tener, según datos extraoficiales, pues por allí se han generado más de 4.000 millones de dólares a nivel de venta de crudo, ¿no? Lo que va de año. Y es realmente muy poco para lo que se pudiese estar haciendo la empresa, ¿no? O sea, PDVSA, y para poder financiar, ¿no? Lo que es el gasto en el caso nuestro, ¿no? A nivel de generación de ingresos por la vía tributaria, estamos hablando más o menos de la misma cifra, ¿no? Entonces, los requerimientos que hay desde el punto de vista del gasto a nivel de ingresos, mensualmente pudiesen estar sobre los 5.000, 6.000 millones de dólares mensuales. Estamos hablando, y pues, si lo llevamos a un tema de nómina, según un último cálculo que hemos hecho por allí, estamos hablando de más de 22.000 millones de dólares solamente para poder pagar la nómina pública, ¿no? Wow. Entonces los requerimientos son cada vez más elevados, y efectivamente la situación que tenemos en torno no ayuda, la situación de las licencias tampoco, en términos de obtener esas divisas, ¿no? Ahora, pero el nivel de gasto que tiene, y cuando hablo de una economía como la venezolana, me refiero justamente a eso, ¿no? Que en efecto nuestra economía está muy mermada, está muy empequeñecida en comparación con no sé si podemos hacer esa comparación con la colombiana, por ejemplo, que para no irnos hacia Estados Unidos u otra más allá. Una economía como la de por ejemplo, el sector bancario de Colombia es hoy por hoy muchísimo más grande que el sector bancario venezolano en cuanto a capitalización, en captación de ahorristas, etcétera. Entonces, el sistema de producción venezolano, en comparación con la generación de dólares, más allá de petróleos de Venezuela,
¿Cómo estamos? Porque lo que estoy intentando es encontrar, Aarón, otra fuente de ingreso más allá de PDVSA y de la intervención cambiaria, para ver si de eso se ayuda o nos da luces en función de una brecha cambiaria que pueda detenerse lo más pronto posible. Sí, fíjate, de hecho la diversificación de la economía es uno de los elementos fundamentales para poder entender eso, ¿no? Cuando hablamos de tamaños de economía y vamos a comparar, necesariamente tenemos que irnos al Producto Interno Bruto, ¿no? Y cuando vemos la situación del Producto Interno Bruto, en el caso de Venezuela, desde el punto de vista comparativo, recordando la encuesta de coyuntura industrial de Colindustria, por ejemplo, desde el punto de vista de la capacidad utilizada, ¿no? por los países, tú hablabas de Colombia. Fíjate que, por ejemplo, para el último trimestre de 2024, Colombia producía un 79% de su capacidad, nosotros producíamos un 48%, ¿no? Ahí te habla un poco del tamaño de las economías, ¿no? Y esa capacidad productiva está vinculada con la posibilidad de generar créditos, la posibilidad de generar divisas, la posibilidad de diversificación, la posibilidad de depender de no necesariamente una visión monoproductora, sino de otras áreas, ¿no? En el caso de Venezuela tenemos muchísimas áreas que se pueden seguir explotando. El grave problema y la bendición al mismo tiempo ha sido que de alguna forma se ha centrado todos los esfuerzos principalmente en un área que históricamente ha nutrido de ingresos al país. Y bueno, la famosa frase, ¿no?, aquel editorial del diario de ahora, en 1936, ¿no?, sembrar el petróleo, cosa que no necesariamente se logró hacer. No. Entonces lo estamos viendo y se está pagando ahorita, cuando de alguna manera depende de una sola actividad. Tienes un cepo allí difícil de darle la vuelta para poder generar ingresos. Bueno, tienes una economía que está incipiente, deseando crecer, pero no necesariamente has colocado el esfuerzo y el ingreso suficiente para poderla desarrollar. Ahora que tú hablas de dependencia, ¿qué tanto dependíamos nosotros en función de la cantidad de dólares que estaban en el mercado venezolano de Chevron? Porque se va Chevron, o está la situación con Chevron, y automáticamente empieza, como que dice, a cortarse el suministro de dólares en Venezuela. Bueno, lo que pasa es que si tú ves que la proyección que se tiene de la disminución de la participación de Chevron en Venezuela es de 250.000 barriles día, estamos hablando de una producción cercana, por cifras de PDVSA, de 1 millón de barriles, estamos hablando de un 25%. Así es. Una cuarta parte de la producción venía de esta área, ¿no? Entonces, efectivamente, si tú de tu 100% de lo que ganas se te va un cuarto de la noche a la mañana, bueno, merma tus ingresos y efectivamente tienes dificultad para la cobertura de tus gastos. Y aquí esa matemática no es tan simple como el 25% que representa Chevron, es el 25% que ha crecido la brecha cambiaria en este mes. Esa cuenta no es así, ¿no? No, realmente no. Ahí hay otros elementos que tomar en consideración. Sin embargo, pues, como la economía es un todo, buena parte del financiamiento proviene de esta área, sí efectivamente está vinculado, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, efectivamente hay que hacer otras cosas, pero si bien tenemos áreas que se pueden seguir desarrollando, es mucho lo que todavía hace falta trabajar. Aarón, tenemos, sin poder hablar de esos otros tipos de cambio, tenemos por lo menos unos 3 o 4 tipos de cambio. Pero la brecha cambiaria entre el euro y el dólar oficial, entre los otros cambios de los cuales prácticamente no se pueden hacer mención, pero es muy grande. ¿Qué puede hacer entonces el gobierno para tener, más allá de la intervención, una respuesta más pronta o más inmediata? Bueno, mira, a punto de vista inmediato, para poder atacar esta situación del diferencial, hasta ahora la herramienta que se ha aplicado para corregir esto es la intervención. En principio no hay otra manera en el corto plazo de poder acallar esta demanda tan elevada que hay de moneda extranjera, ¿no? Sí, de manera paulatina y estructural se pueden hacer otras cosas, principalmente tratar de elevar el valor interno de la moneda. Esto se logra con producción, estamos hablando anteriormente. Claro. De alguna manera, no haces la tarea por el lado de la producción, no fortaleces el cuerpo económico, bueno, pues solamente vas a vivir de suplementos, ¿no? Y básicamente la intención es exportar los suplementos y que de alguna manera el cuerpo económico se alimente bien, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto se logra fortaleciendo el aparato productivo, la musculatura de ese cuerpo económico a través
desarrollar diferentes áreas, no es hacer ejercicio con el brazo derecho nada más, ¿no? Brazo derecho, pierna izquierda, torso. O sea, de alguna manera el cuerpo económico hay que alimentarlo, hay que fortalecerlo y eso hay que hacerlo de manera progresiva. Entonces, agricultura, ganadería, sector comercio, comenzar entonces a nutrir ese mercado interno de producción nacional para poder entonces darle valor interno a esa moneda, ¿no? Porque claro, uno de los problemas, la gente piensa que solamente se solventa con intervención y aumentos de salarios. No, realmente eso puede ser un elemento transitorio mientras tú trabajas en lo estructural para poderle dar otra vez valor interno a la moneda. claro, pero mientras está esa estructura, mientras ese cuerpo económico va al gimnasio y se empieza a preparar, ese señor que va entrenando, llamado cuerpo económico, también tiene unos ahorros que se llaman reservas internacionales, que es lo que se está comiendo con las intervenciones cambiarias. ¿Cómo están nuestras reservas? Mira, las reservas no están en los mejores momentos en este momento. Fíjate, nosotros pudiésemos estar teniendo, o sea, pues Venezuela pudiese tener reservas de 40.000 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en la actualidad tenemos 10.864 millones de dólares de reservas internacionales al 5 de mayo, que es el último dato que tiene Banco Central, pero de esos 10.864 tenemos que dejar fuera 5.050 millones de dólares que son derechos especiales de giro que se contabilizan, más no están disponibles, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa cifra literalmente la picamos a la mitad, ¿no? Y cuando nosotros comparamos lo que se ha colocado, por lo menos el año pasado, a nivel de intervención, ¿no? 5.609 millones de dólares, por ejemplo. Bueno, es prácticamente la mitad de las reservas que muestra Banco Central y casi la totalidad de las reservas líquidas que tenemos, que te muestra que son montos realmente muy pequeños para la capacidad productiva que tiene Venezuela. Claro. ¿Hay alguna franja roja de emergencia, así como dice, mira, el Guri llegó a un nivel importante, hay que hacer entonces ahorro energético? ¿Hay una franja roja y un volumen de reservas internacionales que diga el gobierno no puede seguir utilizando la intervención cambiaria, hay que hacer otras cosas? Mira, cuando tú tienes, por ejemplo, aproximadamente algo así como 150.000 millones de dólares en Producto Interno Bruto, y eso lo comparas contra las reservas, tú dices, wow, mira, la cosa está complicada, ¿no? Efectivamente, las reservas, punto de vista de su uso, de su razón de ser, más allá de ser un ahorro, también un elemento de garantía de pago, ¿no? Claro. Y cuando vemos estos montos que son bajos, tenemos niveles de producción que no necesariamente acompañan la capacidad de poder endeudar, desde el punto de vista financiero, en términos globales, tú dices, bueno, la cosa no está buena. Es como cuando una empresa solamente trabaja para pagar nómina, o cuando una empresa solamente, tiene que tocar los ahorros para pagar la nómina. Esto quiere decir que desde el punto de vista operativo ni siquiera puede generar flujo de caja suficiente, ingresos suficientes para poder hacer frente a costos operativos, ¿no? Como puede ser la mano de obra. Claro. Bueno, en ese punto, de alguna manera, se está acercando mucho a Venezuela desde hace una cantidad de meses, y ciertamente está siendo afectada por la imposibilidad de poder generar más ingresos. Entonces, la diversificación es importante, tener vías alternas para generar ingresos es importante, sentarse con los industriales, con los empresarios, permitir el acceso al crédito, permitir el acceso a las divisas para producir, y hablar de un plan de reestructuración económica ya es importante. Pero ¿cómo todo esto aumenta, por ejemplo, el riesgo país? ¿Cómo tener unas reservas internacionales bajas que inciden en mi capacidad de pago? Quizás una política económica no diversificada puede estar haciendo poco atractivo la inversión extranjera en Venezuela. Lo que pasa es que si el riesgo lo entendemos como la probabilidad de que no ocurra eso que yo quiero con mis capitales, con mi dinero, ese riesgo total que es sistemático y no sistemático, es decir, uno que yo controlo y otro que no controlo, y que tiene componentes no solamente cuantitativos, sino cualitativos, económico, social, político. El caso de Venezuela es uno de los países más particulares. De hecho, el último dato de riesgo que yo vi era 29.592, si mal no recuerdo, puntos básicos de riesgo, comparado con, de repente, algún país vecino, como puede ser Uruguay, que tenía 70 puntos básicos de riesgo. O sea, entre 70 y 2.952, es como decirte que la probabilidad de perder la inversión en Uruguay, vamos a decirlo, es 0.7%,
mientras que en Venezuela es 292, ¿no? 295. Para perder esa percepción de un país tan riesgoso, tenemos que hacer creíble que cualquier capital que pueda llegar a Venezuela se pueda producir en las mejores condiciones. Y eso no solamente es un tema económico, es un tema también de seguridad jurídica, ¿no? De poderle garantizar a quienes estén interesados en estar en el territorio, pues, la reproducción de su capital. Pero para eso también hay que hacer muy atractivo el país. Tú puedes llamar a inversión extranjera, tú puedes hacer ruedas de negocio, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero pues, necesariamente debes invitar a no solamente países que se acerquen por los puntos de vista ideológicos, sino países que de alguna manera han demostrado históricamente que son países altamente industrializados, que efectivamente pueden generar mano de obra, pueden generar empleo para la mano de obra venezolana y ayudarte a hacer crecer ese país. Entonces la percepción de riesgo, si bien es una probabilidad, la atacamos desde el punto de vista productivo también. Claro, ya para cerrar, Aarón, y de verdad muchísimas gracias. En días pasados escuché un vocero, un asesor del Estado, que hablaba entonces de introducir el yuan también como una posibilidad, que en vez de triangular, ya que se le pagaba, China le paga a Venezuela en yuanes, entonces pues hay que buscar los dólares, etcétera. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar con yuanes? ¿Eso es factible? ¿Eso es sano para una economía como la nuestra? Mira, tan factible, Guillermo, como que en algún momento estuvimos usando más euros que dólares, tan factible como que en el sur del país se utiliza oro como una forma de pago, ¿no? El dinero es una convención, todos nos ponemos de acuerdo en qué moneda vamos a utilizar. El asunto es que una de las principales monedas de reserva del globo pues es el dólar. Buena parte de la economía está dolarizada. En estos días veía un pequeño video por allí de alguien que reseñaba, creo que era en Valencia, un negocio que tenía los precios puestos en yuanes, ¿no? Entonces, wow. Tú dices, bueno, de alguna manera, algunos en el futuro se están preparando. Lo cierto es que la moneda que tú escojas, de alguna forma, tiene que permitirle a la otra parte una suerte de convertibilidad y posibilidades de transacción. Si yo pongo mis precios en yuanes y te exijo yuanes y tú no lo tienes, efectivamente no voy a vender nada. No. Entonces, habría que modificar buena parte de la manera como funciona la economía venezolana para poder entonces comenzar a introducir una moneda distinta. Factible, ¿no? De repente tienes un trabajo adicional. Claro, es así. Aarón, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo de atención. @AarónOlmos1, @AarónOlmos1, el profesor Aarón Olmos, economista, profesor de posgrado del IESA, con nosotros como cada miércoles. Un abrazo, hermano, saludos por casa, cuídate mucho. Siempre, un gran abrazo. Gracias. Bien. Era el profesor Aarón Olmos. El tema económico siempre tiene mucha tela que cortar. De verdad que sí, súper interesante. Ahora imagínate, no sé, vamos a decir en Trujillo, el peso colombiano. En Bolívar y en Amazonas, el oro o el real brasileño. Si nos vamos al centro, ya puede ser el euro, puede ser también el mismo dólar, por supuesto, que es el que más podemos canalizar. Ahora te imaginas también el yuan.